Cuando abrí ese papel, mis manos temblaron tanto que casi dejé caer las flores al suelo. Recuerdo haber mirado a mi alrededor, buscando el rostro de Camila entre la multitud que sonreía y abrazaba a sus madres aquel domingo. Era el Día de la Madre. La iglesia estaba decorada con guirnaldas de colores, y todo el mundo parecía demasiado feliz para percibir la expresión que apareció en mi cara. Últimas flores antes del asilo. Fue lo que mi nuera escribió en aquel papel delicado y perfumado. Sentí como si me hubiera apuñalado por la espalda con esas palabras cuidadosamente elegidas. Mi corazón se aceleró y la respiración se me hizo corta, sofocada por la angustia y la indignación que trataba de contener. Fue en ese instante cuando me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde que Julián acercó a Camila a mi lado. Antes de ella, mi hijo y yo éramos cercanos, unidos por la lucha diaria tras la muerte de mi marido. Siempre lo vi como mi fuerza, mi recompensa por tantos años de sacrificio. Pero, desde que Camila apareció, todo cambió lentamente, casi imperceptiblemente al principio, hasta volverse insoportable en ese preciso momento, en medio del salón parroquial. Mientras el padre hablaba por el micrófono y los niños entregaban tarjetas de colores, sentí un dolor amargo subir por mi garganta, y por primera vez percibí el plan cruel que estaba en marcha. Camila quería alejarme de Julián y tomar el control de lo que yo había construido con tanto esfuerzo a lo largo de mi vida. Regresé a casa aquella tarde con el ramo en la mano y el papel doblado en el bolsillo, como si llevarlo cerca del cuerpo me ayudara a mantener los pies en la tierra. En el camino, cada paso me parecía más pesado que el anterior. No era solo el cansancio físico, era un agotamiento del alma, como si hubiera pasado años ignorando señales que ahora gritaban dentro de mí. Empecé a repasar momentos recientes, las invitaciones que no llegaron, las visitas que disminuyeron, las cenas en las que mi presencia parecía una molestia. Y Julián, siempre con esa mirada distraída, ese «mamá, luego hablamos», que nunca se convertía en conversación. Era como si me hubiera vuelto un mueble viejo, útil cuando conviene, pero olvidado en un rincón cuando estorba. Llegué a casa, puse las flores en el fregadero y me senté en la silla de la cocina. Me quedé allí un tiempo que no sé medir. No lloré. Tampoco logré sentir rabia de inmediato. Lo que sentí fue un silencio diferente. Un silencio que no provenía de la soledad común, sino de la conciencia de que algo estaba realmente mal. Y lo estaba desde hacía tiempo. La ficha cayó con un peso extraño. Ya no me veían como madre ni como persona. Para Camila, yo era un obstáculo. Y para Julián, ya no sabía qué significaba yo para él. Quizás una responsabilidad, quizás una molestia, quizás solo un recuerdo vivo de lo que él quería dejar atrás. Me tomé unos días para reunir valor, pero llevé el papel hasta la iglesia y se lo mostré al padre Jorge, no porque quisiera difundir chismes o causar un escándalo, sino porque necesitaba que alguien, fuera de mi cabeza, confirmara que aquello era real. Él lo leyó en silencio. Se acomodó las gafas y simplemente dijo, «Eso no es cosa de quien ama». Fue suficiente para que no me sintiera loca. Fue el empujón que me faltaba. Al domingo siguiente, pedí la palabra al finalizar la misa. Subí al altar con las piernas temblorosas, pero con la voz firme. Desdoblé el papel y leí en voz alta. Toda la iglesia hizo silencio. Algunos rieron nerviosos, pensando que era una broma. Otros se mostraron visiblemente incómodos, pero nadie, absolutamente nadie, salió en mi defensa. Ni Julián, que estaba al fondo junto a Camila, mirando al suelo como si hubiera avergonzado a toda la familia. En ese instante, supe que había cruzado una línea. A partir de ese momento, ya no era la amada madre de Julián, ni la profesora jubilada de la comunidad. Era la señora problemática, exagerada, que expuso a su propia familia en público. Salí de la iglesia con la sensación de que algo dentro de mí se había roto de una vez, pero, extrañamente, no dolía tanto como imaginé. Era como si, por fin, hubiera pronunciado en voz alta lo que me estaba asfixiando en silencio desde hacía años. El problema era que, al hacerlo, me quedé sola, literalmente sola. Las visitas desaparecieron.
Los mensajes cesaron. Las invitaciones a las reuniones del grupo de oración desaparecieron. ¿Y Julián? Desapareció también. Camila bloqueó mi número en su nombre. Ni una explicación. Ni una llamada. Nada. Los días siguientes fueron los más silenciosos de mi vida. No el silencio común de una casa vacía, sino ese silencio que pesa, que duele, que grita entre líneas. Me despertaba temprano, como siempre lo hice. Preparaba mi café, barría el porche, pero todo era automático, mecánico. La verdad es que ya no sabía para quién hacía todo eso. Empecé a evitar el espejo, no porque me avergonzara de lo que veía, sino porque comencé a dudar de mí misma. ¿Habría exagerado? ¿Era realmente tan grave aquello? ¿Sería en el fondo yo misma una carga? Esas preguntas me acompañaban como una sombra. Camila había conseguido lo que quería, hacerme dudar incluso de mi propia lucidez. Y fue en ese estado cuando recibí la primera visita del supuesto evaluador de salud. Un hombre educado, impecablemente vestido, que dijo haber sido enviado por Julián para una revisión de rutina. Aquello encendió una alarma dentro de mí. Nadie hace ese tipo de cosas sin avisar antes. Pregunté si era del seguro. Él desvió la mirada. Pedí ver un documento. Él dio rodeos, cambió de tema. Al final, no me dijo quién era ni qué evaluaba exactamente. Simplemente se fue con una sonrisa fría y educada, dejando una tarjeta sin nombre sobre la mesa. Ahí tuve la certeza. Había un plan mayor en marcha. Un plan que ya no incluía mi voluntad ni mi dignidad. Y yo necesitaba reaccionar, aunque no supiera por dónde empezar. A la mañana siguiente busqué a una antigua compañera de escuela, la señora Iracema, que hoy coordina el centro comunitario del barrio. Siempre admiré su fortaleza, incluso después de todo lo que vivió con sus hijos. No fui directo al grano. Hablé de las clases, de las personas mayores, del proyecto que ella lideraba con jóvenes en riesgo. Solo tras un tiempo, con la voz quebrada, conté lo del papel, la inesperada visita y el miedo de estar perdiendo el control de mi propia vida. Iracema me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo: «No estás volviéndote loca, Beatriz. Te estás despertando». Esa frase me dio una fuerza que no sentía desde hacía años. Era eso. Tenía que despertar. Tenía que protegerme. Y más, tenía que arrebatarles todo lo que aún era mío. Al día siguiente fui al notario y revogué el poder que otorgaba plenos poderes a Julián sobre mis bienes. Fue humillante firmar ese papel sola, como si admitiera que confié mal toda mi vida. Pero también fue liberador. De ahí, fui directamente a la unidad de salud y solicité una evaluación completa. Dije que quería demostrar, con informes oficiales, mi plena capacidad cognitiva. Los médicos se extrañaron por mi prisa, pero entendieron cuando expliqué la situación a grandes rasgos. Me hicieron pruebas, programaron exámenes. Al salir, encontré a una señora sentada sola en la sala de espera. Lloraba en silencio, hablándose a sí misma sobre los nietos que ya no venían. Me senté a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, hablé de mi dolor sin miedo de parecer débil. Ella me miró y dijo: «Solo somos demasiado viejas para quien ya no tiene memoria». Eso se me quedó grabado el resto de la tarde. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y vigilancia. Alivio por haber recuperado algo de autonomía. Vigilancia porque sabía que Camila no se quedaría de brazos cruzados. Y no lo hizo. Comenzaron a correr rumores en el vecindario de que yo me perdía, que confundía fechas, que estaba paranoica. Todo mentira. Pero en un pueblo pequeño como el nuestro, una mentira contada con convicción se convierte en verdad en 2 tazas de café y 3 susurros. Lo peor fue ver a gente que me conocía desde siempre empezarme a tratar con lástima, o peor aún, con desconfianza. Las conversaciones en las aceras se silenciaban cuando pasaba. Las invitaciones desaparecieron por completo. Hasta la panadería donde compraba pan desde que Julián era niño, empezó a atenderme con prisa, como quien quiere evitar una situación incómoda. Camila estaba ganando la guerra del discurso, y eso dolía más que cualquier silencio. Aún así, insistí. Empecé a frecuentar el centro comunitario todas las semanas, incluso cuando no había clases ni eventos.
Me ofrecí para ayudar en la biblioteca, organizar armarios, conversar con los jóvenes que comenzaban a escribir. Al principio me miraban con cierta distancia, pero poco a poco empezaron a prestarme atención. Uno de ellos, Lucas, me preguntó un día por qué siempre llevaba una libreta en el bolso. Respondí que era para no olvidar lo que sabía. Él sonrió y dijo: «Entonces escríbelo para nosotros también, doña Vía. Necesitamos recordar quién sobrevivió». Eso me conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz aún tenía un lugar, que mi historia, aún herida, aún podía servir para algo mayor. Fue en esa época cuando empecé a escribir de verdad, no como pasatiempo, sino como quien se agarra a una cuerda para no caer. Cada línea era un intento de coser mi identidad de nuevo. Contaba sobre la escuela donde enseñé durante 25 años, sobre los alumnos que nunca olvidé, sobre las fiestas de junio para las que hacía los disfraces a mano, sobre el pequeño Julián pegado a mi delantal. Escribía todo, como si así dejara pruebas de lo que fui, de lo que soy. Porque Camila podía intentar borrarme del presente, pero nunca tendría derecho a mi pasado. Una tarde, Iracema leyó uno de mis textos y sugirió que organizara un círculo de escritura con los adolescentes del refugio. La idea me asustó al principio. Pensé que nadie querría escucharme, pero acepté. Y fue allí, en esas tardes ruidosas y desordenadas, donde algo dentro de mí empezó a recomponerse. Mientras tanto, Julián seguía en silencio. Ningún mensaje, ninguna señal. A veces pensaba que estaba avergonzado, intentando encontrar la manera de volver. Otras veces, que eligió creer a Camila porque era más fácil. Los veía de lejos, en el supermercado o en el centro, y él siempre desviaba la mirada. Nunca solo, siempre a su lado, presumiendo ese aire triunfante, como diciendo, ella perdió. Y de cierta forma, yo sí había perdido. Perdí la ilusión de que el amor de un hijo es incondicional. Perdí la fe en las promesas de la infancia. Pero gané algo que nunca había buscado: una claridad sobre quién era fuera de la maternidad. Y eso, a pesar del dolor, me fortalecía. Las reuniones de escritura fueron creciendo. Al inicio éramos 3 o 4 jóvenes, medio desconfiados, medio desinteresados. Pero bastó con que les contara la historia de un alumno que casi incendió el aula de ciencias para que se les dibujara una sonrisa. Querían escuchar, querían hablar también. Y comenzaron a escribir. Textos duros, llenos de dolor, rabia y abandono. Eso me dolía, pero también me daba sentido, porque allí, con ellos, yo no era la señora senil que necesitaba vigilancia. Era la profesora, era la oyente. Era alguien con memoria suficiente para sostener lo que ellos no podían expresar por sí mismos. Un día, uno de ellos preguntó si tenía hijos. Pensé en mentir, pero dije la verdad. Sí, tengo. Pero estamos distanciados. Él solo asintió y dijo: «Entonces usted entiende». Y era cierto. Yo entendía. Aún con esta nueva rutina, había días en que la soledad regresaba con fuerza. Dolía más los domingos. El silencio de la casa parecía burlarse de mí. Preparaba la merienda como si alguien fuera a llegar, pero nadie venía. Los cuadros en la pared me miraban con esa expresión congelada de familia feliz. A veces me preguntaba si había fallado con Julián, si como madre cometí un error imperceptible. Pero recordaba los papeles, las mentiras, el intento de internarme. Y comprendía que el error no estaba solo en mí. Él lo permitió. Él decidió. Él observó en silencio. Y el silencio, en ese contexto, fue la traición más dolorosa. Fue en una tarde común, casi sin nada destacado, que todo volvió a cambiar. Yo estaba en el centro comunitario revisando los textos de los chicos cuando Iracema entró con el móvil en la mano y la mirada extraña. «Tienes que escuchar esto», dijo. Era un audio, una grabación de Camila, enviada por error a un grupo de la iglesia, donde hablaba abiertamente de el plan para sacar a la vieja de la casa y hacer que Julián firme pronto el papel de la curatela antes de que ella empiece a armar de nuevo un escándalo. Eso me heló la sangre. Ya no era mera insinuación o manipulación sutil. Era confesarlo todo, con tono burlón.
Me quedé paralizada, escuchándolo una y otra vez, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. Esa misma noche recibí una llamada. Era Julián, la primera en meses. Su voz estaba entrecortada, casi irreconocible. «Mamá, ¿escuchaste el audio?», preguntó. No respondí. Él continuó. Yo no sabía, juro que no sabía que ella estaba haciendo eso. Me dijo que era por tu bien, que estabas empezando a confundir las cosas, que estabas enferma. Hubo una gran tentación de gritar, pero me contuve. Hablé con calma, como si hablara con un desconocido. Creíste en ella porque quisiste, Julián. Porque era más fácil que enfrentar la verdad. Él lloró. Por primera vez desde todo aquello, lloró al otro lado de la línea. Pero sus lágrimas ya no tenían el mismo efecto. No dolían ni curaban. Solo confirmaban lo que ya sabía. Me había dejado caer. 2 días después, apareció en mi puerta. Estaba diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello descuidado. Traía una bolsa con pan, café y un pastel simple, de esos que yo solía hacer en sus cumpleaños. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Por un instante casi cedí al instinto maternal, ese viejo reflejo de querer acoger, acariciar, asegurar que todo estaba bien, pero me contuve. Le hice señal de que se sentara, sin apartar la mirada ni un segundo. Camila se fue de casa, dijo. Después del audio, todo el mundo se volvió contra ella. La familia, la iglesia, hasta perdió el trabajo. Y yo solo quería arreglar las cosas. Respiré hondo. Ahí estaba mi hijo, pero también el hombre que eligió abandonarme cuando más lo necesité. Guardamos silencio un rato. Él buscaba palabras, como quien intenta abrir una cerradura con la llave equivocada. «Mamá, quiero pedirte perdón. De verdad. Me dejé llevar. Fui un cobarde. Y si quieres, quiero volver. Cuidarte. Estar cerca». Sus palabras sonaban sinceras, pero tardías. Lo miré a los ojos y dije, con toda la firmeza que me había dado ese año, «No tienes que cuidarme, Julián. He aprendido a cuidarme sola». Vi cómo su rostro se desinflaba, como quien esperaba otra respuesta. Pero era la única posible. No porque lo odiara, sino porque ya no podía ser la mujer que aceptaba migajas emocionales. Si quería estar a mi lado, tendría que aprender a respetarme de verdad. Y eso ya no estaba dispuesta a enseñárselo. A partir de entonces, me visitó con más frecuencia. Siempre con cuidado, siempre con vacilación, como si pisara terreno inestable. A veces venía a ayudar con las compras, otras solo a tomar un café. Nunca forcé la conversación ni mencioné el pasado. Quien quisiera estar conmigo ahora, tenía que aprender a convivir con el silencio de lo que no se repara con disculpas. Supe después que Camila intentó revertir la situación. Dijo que el audio era un montaje, que la estaban persiguiendo, pero nadie creyó. El daño ya estaba hecho. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí lástima, no ansiaba venganza, solo deseé distancia. Porque hay quien no necesita castigo, basta con el olvido. Con el tiempo, Julián entendió mis límites. Ya no me trataba como frágil, ni intentaba controlar mi rutina. Empezó a participar en los círculos de lectura del centro comunitario, e incluso ayudó a los chicos a montar un pequeño sitio web para sus textos. Yo lo observaba a distancia. Me alegraba verlo esforzarse, pero sin abrir demasiado el corazón. Aún dolía. Aún había partes de mí que no habían sanado. Un día Lucas me preguntó, ¿lo has perdonado? Pensé bastante antes de responder. He perdonado lo que él fue, pero aún aprendo a confiar en lo que quiere ser. Y eso era cierto. El perdón es una puerta, pero la confianza, esa llave se forja con tiempo, con hechos, con verdad. Lo que nadie vio, ni Julián ni los vecinos que antes me evitaban, fue cuánto me costó ese giro. La fuerza que necesité para no asumir el papel de víctima. Los días que lloré a escondidas, lavando platos o sentada en la ducha, tratando de entender dónde me había perdido. No fue fácil reconstruir una identidad fuera de la maternidad. Crecemos creyendo que ser madre es para siempre, pero nadie habla de lo que sucede cuando el hijo se hace adulto
y elige caminos que nos borran. Tuve que reinventarme sin manual, sin aplausos ni red de apoyo, solo con la memoria de lo que fui y la certeza de que merecía más que el silencio impuesto por quien un día me llamó mi vieja. Una tarde, mientras organizaba unos papeles antiguos, encontré una foto de Julián niño dibujando en el patio. Hacía sol, tenía pintura en la cara y una alegría que casi dolía de recordar. Por un segundo me pregunté si ese niño aún existía o si quedó atrapado para siempre en esa imagen. Guardé la foto de nuevo, pero no con tristeza. La guardé con respeto. Porque ese niño fue amado, fue criado con dignidad. Y si en el camino se convirtió en un hombre que me olvidó, el problema no fue mi amor, sino lo que él hizo con él. Ese entendimiento me liberó. Dejé de cargar culpas y empecé a vivir con más ligereza, más plena, más yo misma. Con el paso de los meses, comprendí que la historia que creía terminada solo había cambiado de formato. Ya no era sobre dolor, abandono o humillación. Era sobre resignificar, sobre ocupar mi espacio sin pedir permiso. Y fue entonces cuando decidí convertir los relatos del círculo de escritura en un pequeño libro. Los chicos se emocionaron con la idea. Lo bautizamos Voces que nunca fueron escuchadas. La primera tirada fue modesta, financiada con donaciones y el apoyo de la comunidad. En la presentación vi rostros emocionados, gente que no conocía abrazando cada palabra como si fuera propia. Y fue en ese día cuando comprendí el mayor retorno de todo. Mi historia, por dolorosa que fuera, había servido de espejo para otros. Julián estuvo allí, sentado en la última fila, con los ojos vidriosos. Cuando terminó, se acercó y dijo: «Leí su libro, todos los relatos, y ahora entiendo lo que nunca quise ver». Asentí sin decir nada. A veces el silencio es más justo que cualquier respuesta preparada. Me entregó una carta, escrita a mano, sin sobre, y me pidió que la leyera sola. Esperé a llegar a casa. Me senté en el sillón y abrí con calma. Era una disculpa extensa, sin excusas ni justificaciones. Pero lo que más me impactó fue la frase final: «Si algún día me permites volver a tu lado, que sea como tu hijo, no como tu sombra». Lloré, por el dolor, por la valentía, por la posibilidad de, tal vez, volver a empezar, pero esta vez, desde otro lugar. Guardé la carta en un cajón del escritorio, junto con los primeros cuadernos del círculo de escritura. No respondí ni al día siguiente ni a la semana siguiente. Julián siguió viniendo al centro comunitario, ayudando en lo que podía, intentando poco a poco construir algo con sus propias manos. Nunca volvió a mencionar la carta, y yo respeté eso. Cada uno, a su manera, estaba reaprendiendo a existir en la vida del otro, sin prisas, sin expectativas, sin ese vínculo asfixiante de antes. Un día, después de un taller intenso, se acercó y me preguntó quedo: «¿Está orgullosa de mí?». No respondí de inmediato. Lo miré y dije: «Estoy orgullosa de quien intentas ser ahora. Y eso, para mí, ya es mucho». Al regresar en el autobús, esa tarde me descubrí sonriendo. Era una sonrisa contenida, discreta, pero genuina. No porque todo estuviera resuelto, sino porque me sentía viva y completa. Por primera vez en mucho tiempo, no era la herida lo que me definía, ni la maternidad, ni la edad. Era lo que estaba construyendo con mis propias decisiones, con mis límites, con mi palabra. Llegar hasta allí costó caro. Me arrancó ilusiones, me distanció de quien más amaba, me puso frente al abandono, pero también me dio algo que nadie más puede quitarme: autonomía. Y con ella, la posibilidad de decidir quién entra, quién se queda y quién no cruza más la puerta. A finales de ese año recibí una invitación inesperada para participar en un foro universitario sobre envejecimiento y autonomía femenina. Fue la Universidad de la capital. Iracema recomendó mi nombre sin decírmelo. Me puse nerviosa y dije que ya no tenía edad para esas cosas. Ella se rió y respondió: «Precisamente por eso debes ir». Fui, con un vestido sencillo, libreta en el bolso y el corazón acelerado. Al sentarme frente a aquella sala llena de jóvenes, entendí que no necesitaba impresionar a nadie, solo contar la verdad.
Y eso hice. Narré mi historia tal como ocurrió, sin adornos, sin heroísmo. Dolió en mí. Dolió en ellos también. Vi ojos vidriosos y escuché suspiros profundos. Cuando terminé, una chica se levantó y dijo, «Gracias por no abandonar a la señora que eres». Y en ese instante, comprendí que mi historia ya no era solo mía. Regresé a casa con una sensación extraña. Era como si el pasado hubiera encontrado su lugar definitivo, no negado, no borrado, sino reorganizado. No necesitaba demostrar nada a nadie, ni a Julián, ni a la comunidad, ni siquiera a mí misma. Aquella noche me senté en el porche con una taza de té y contemplé el atardecer. La casa guardaba silencio, pero ya no era un silencio de abandono. Era un silencio de paz, de presencia. Yo estaba allí, completa. La mujer que un día fue traicionada, sí, pero también la mujer que decidió levantarse, recuperar su historia y no permitir que nadie más la escribiera en su lugar. Solo meses después de aquel evento en la universidad, recibí un mensaje inesperado de Camila. Un simple, «tenemos que hablar», seguido de un número nuevo. Lo leí y releí, pero no respondí. No por orgullo, sino por instinto de preservación. Yo sabía lo hábil que era con las palabras, cómo distorsionaba todo a su alrededor. Lo que ella necesitaba comprender, y quizás nunca comprendiera, era que la conversación que buscaba ya se había dado, y no por mí. La vida respondió por mí. El audio expuesto, las máscaras caídas, el distanciamiento de Julián, todo fue consecuencia de las elecciones que ella misma hizo. Y yo, en ese punto de mi vida, ya no estaba dispuesta a cargar pesos que ya no me pertenecían. Seguí con mi vida. Los talleres de escritura crecieron tanto que fuimos invitadas a una feria literaria. 2 de los chicos publicaron sus primeros relatos en antologías. ¿Y yo? Gané un nuevo apodo: la profe de las cicatrices. Al principio me resultó gracioso. Luego entendí cuánto decía de mí. Yo no era la señora frágil ni la víctima eterna. Era alguien que había sobrevivido, que había fallado, sí, que había confiado equivocadamente, pero que supo reinventarse cuando intentaron arrebatarle hasta la voz. Y eso, en el fondo, era el mayor legado que podía dejar a quienes vinieran detrás: la valentía de seguir siendo uno mismo, incluso cuando todo el mundo intenta convencerte de lo contrario. Poco después, en una tarde de viernes, me sorprendió una escena que jamás olvidaré. Estaba en el centro comunitario, organizando los textos del próximo taller, cuando Julián llegó junto a Lucas y otros 2 jóvenes del grupo. Traía en las manos una caja sencilla. «Mamá, hicimos una recopilación con tus textos también. Pensamos que debían estar juntos». Me quedé sin palabras. La caja tenía una cubierta hecha a mano, con mi nombre escrito en letras pequeñas y cuidadosas. Dentro había copias de mis anotaciones, fragmentos de mis relatos, frases que los chicos dijeron que nunca olvidarían. Fue como si, después de todo, mi vida volviera a caber en algo tangible, algo que había resistido al paso del tiempo y al dolor, y que ahora servía a otros. Esa noche, sola en casa, tomé el pequeño libro con mis palabras y releí cada fragmento. Vi mis errores allí. Sí, también mi ingenuidad, mi miedo, mi rabia contenida. Pero, sobre todo, vi la transformación. La mujer que escribió esas páginas no era perfecta, pero sí honesta con su dolor. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin pena. Lloré con la certeza de que, a pesar de haber sido dejada de lado, silenciada y manipulada, había encontrado la manera de permanecer. Una forma de existir con firmeza, de dejar huella. Y eso nadie me lo podía quitar. Al domingo siguiente, mientras tomábamos café en el patio trasero del centro, Julián me miró con una tranquilidad que hacía tiempo no veía. «¿Crees que aún podemos reconstruir algo?», preguntó sin rodeos. Lo contemplé unos segundos antes de responder. No había resentimiento en mi voz, solo una verdad sencilla. «No se reconstruye lo que se derrumbó por completo, Julián. Pero sí podemos levantar algo nuevo, con otro material y otro cimiento». Asintió, como quien comprende. Y en ese momento sentí que quizá fuera posible. No volver a lo que fuimos, sino descubrir lo que aún podíamos llegar a ser. Sin prisa,
sin presión y con respeto. Ese mismo día, Lucas me trajo una carta manuscrita. «Es para que la guardes», dijo. En ella me agradecía por haberme quedado, por no haberme callado, por mostrarle a él y a los demás que envejecer no es desaparecer, que ser dejada de lado no es el fin, si uno sabe trazar nuevas rutas. Cerré la carta con los ojos llenos de lágrimas y pensé que, al final, la vida me había dado más de lo que me quitó. No de la forma que soñé, ni con las personas que imaginé, pero sí con dignidad. Y eso, para quien casi fue llevada al silencio, era el mayor de los nuevos comienzos. Los últimos meses transcurrieron con una calma que aprendí a valorar. No siempre ocurre algo grandioso, y está bien. Descubrí el valor de una tarde sin exigencias, de una llamada que no duele, de una charla que empieza y termina con ligereza. Julián y yo seguimos en contacto. No a diario, sin promesas, pero con una presencia posible. A veces me escribe, envía fotos de su trabajo, pregunta por los chicos de la escritura. Ya no intento llenar los vacíos que quedaron entre nosotros. Algunos espacios no están para taparse, sino para recordar lo que puede pasar cuando el amor no está protegido. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor, siento memoria. Y la memoria, bien cuidada, no es prisión, es cimiento. Sigo con mis talleres, con mi escritura y con mis elecciones. Y sigo con la certeza de que nadie más tendrá el poder de decidir quién soy, dónde debo estar o cuánto puedo aún vivir. Me llaman profesora, doña Vía, la mujer del libro de las cicatrices. Cada nombre lleva un fragmento de lo que me he convertido. Y quizás eso sea lo que queda para quien ha sobrevivido a tanto. No una historia perfecta, sino una historia que nadie más tiene derecho a reescribir.